es la evolución del juguete bootleg desde la posmodernidad. Es un trabajo colaborativo con la doctora Erendira Cristina, que fue mi asesora en la maestría. Justo acaba de hacer mi presentación del proyecto hace 2 semanas y les voy a explicar en qué consiste esta evolución. Estos personajes son los típicos juguetes que encontramos en el mercado, que son estas imitaciones o productos de licencia, que son una copia de otros que ya existen y mezclan algunos conceptos. En este caso, la imagen del Batman luchador, que mezcla la parte de la identidad de Batman con el luchador mexicano. Y bueno, los antecedentes, como los menciono, surge a través de, de mezclar dos conceptos. Mezclan esta parte de lo que es ilegal, las réplicas ilegales, con el popular mexicano. Es esta parte del juego y el juguete, está presente desde la humanidad, desde que la humanidad tiene uso de sus funciones cognitivas, que también es parte del aprendizaje. Una de las funciones, el jugar y el aprendizaje, están dentro de esta tendencia. La posmodernidad llega y cambia ese sentido a lo que son los juguetes bootleg. Dejan de ser algo ilegal, una copia como se les conocía, para tener una redefinición. Es cuando tiene este boom o detona este fenómeno del movimiento bootleg y es cuando se crea esta transición. Aquí, con Disculpa estas imágenes. que te interrumpa. Creo que el dispositivo donde tienes el micrófono, a lo mejor lo puedes acercar un poquito más a ti, porque creo que se va y viene un poco el volumen del audio y puede ser porque al moverte, Bueno, quizás al girar tu cabeza, quizás se pierde la señal un poco. ok, no Sí. sé si así ya se escuche mejor. Así se escucha mucho mejor. Ok, bueno, lo voy a Ya está. estar sosteniendo mejor. Bien, Y gracias. prosigo. En los antecedentes, como les explicaba, el juguete bootleg refleja la sociedad, la cultura y el medio. Son elementos característicos de cada país o región. Por lo tanto, existe una gran diversidad de juguetes. Rescatan elementos como la política, como personajes, en este caso Cepillín, o como otros elementos que están presentes en el día a día. En el caso del fútbol, en el caso de las caricaturas. Y si se fijan, son copias ilegales, son copias piratas, es como se les consideraba en un inicio a este tipo de objetos. Bueno, el juego y el juguete, el juego es más viejo que la cultura. Es una frase que Johann Zúñiga acuñó en su obra Homo Ludens en el 2007. El juego está ilícito, aprendemos a través del juego, nos desarrollamos a través del juego y entendemos a través del juego. Este proceso pues es diversión, la estimulación de este proceso y actividad, y hay una incidencia en el desarrollo de los seres humanos, que es la parte que propone Mayerstoy en su enunciado. Aquí el juguete se transforma en ese medio o conductor. Es esta línea que pasa de la realidad, se pueden observar en la diapositiva, hacia lo imaginario. Es esta parte de la transición. Y bueno, dentro de esta transición se encuentra la posmodernidad. Hay un paralelismo donde la posmodernidad es esta parte que desdibuja la realidad y lo imaginario y empieza a mezclarlos. Aquí es la posmodernidad, rompe con lo establecido, propuesto por Lyotard, y es cuando se le conoce como una condición posmoderna. Lo que conocemos toma una nueva lectura de significados, es decir, se transforma y se reinterpreta. Es cuando existe esta parte de la deconstrucción, la intertextualidad, los simulacros y la hiperrealidad. Todas son dimensiones o son funciones dentro de la posmodernidad. En este caso, estas funciones van a destruir o transformar a lo que son los textos, las imágenes y en este caso particular, pues los objetos. En el arte se observa cómo este proceso fue transformando las obras que conocemos. En este caso son 3 estilos. El estilo kitsch, que es la saturación de colores, cosas toscas, cosas que se les conoce coloquialmente como algo corriente, por así decirlo, pero se refiere a toda esta saturación de colores y elementos cotidianos y que hacen juego y a su vez son muy impactantes a la vista. En el caso del estilo camp es algo más sobrio y se centra en lo artificial. También es a través del proceso de deconstrucción, que es destruir un texto para crear algo nuevo y proponer estas ideas de lo extravagante, lo inusual a partir de características establecidas, que es el caso de, por ejemplo,
ejemplo, el disfraz de bailarina que se alcanza a ver mezclado en una falda. Y por último, el estilo neovernáculo, que se ve más reflejado en la arquitectura, propuesta por Venturi, donde se usan elementos tradicionales como materiales como la madera, como el barro, para hacer nueva reinterpretación en su construcción. Esto se ve aplicado o se ve reflejado en los juguetes porque presentan las mismas características de estos estilos. Algunos son con materiales tradicionales, como las maderas, los textiles, con nuevas maneras de reinterpretar la construcción. En el caso del estilo camp, pues vemos cómo son también elementos sobrios, pero que tienen otra intención u otro significado, elementos artificiales. Y en el caso del estilo anterior, lo voy a regresar un poco, en el estilo kitsch, vemos esta saturación de colores y elementos presentes en los personajes. Esta es la definición precisa, por así decirlo, uno de los enunciados: ilegal, pirateado o infringir los derechos de autor. Es esta parte de los juguetes bootleg. Estas piezas surgen cuando los artesanos empiezan a elaborarlas para representar de manera física esta historia que nos están contando, que son parte de la cultura popular. En este caso, también el personaje de Michelin, que es de una marca de llantas, pues tiene su representación oficial, porque ellos no se dedican a vender figuras de este personaje. Y como no hay una licencia para replicarlas, pues se hace un juguete bootleg de este personaje. Aquí es esta mezcla de todos los conceptos, como les decía, para darnos una nueva identidad. Cuanto más extraño, mejor, es la frase que define a este tipo de juguetes. No se trata ni de replicar ni de imitar lo que ya existe, sino transformar toda esta cultura popular y crear algo totalmente nuevo. En este caso, esta imagen nos está mostrando un juguete bootleg, la imagen del luchador hecho de cartón. Se podría decir que se está utilizando el estilo neovernáculo y con materiales tradicionales, y aparte es una técnica de construcción alternativa del personaje. Y normalmente son piezas únicas y cada una, a pesar de ser similar a la anterior, tiene su propia identidad y pues están presentes en la cultura de México y el mundo desde hace más de 50 años. Se encuentra en los mercados sobre ruedas, se encuentra en esos pequeños tianguis que son los mercados en la calle donde se distribuyen estas piezas. Toda esta construcción de las perspectivas desde la posmodernidad, desde la historia del juego de juguete, desde el entendimiento del juguete bootleg, es para ver cómo fue esta construcción que nos llevó a darle un nuevo sentido, porque cuando empezamos a mencionar en la parte de Zúñiga, que dice que el juego es más viejo que la cultura, desde que se empezaron a hacer investigaciones, se encuentran juguetes que son los huesos que utilizaban para jugar. No exactamente se les da que ellos los utilizaban para un juego en específico, pero se nota por los vestigios de estas piezas que fueron utilizados para este proceso del aprendizaje, del desarrollo y de la transición. En este caso, otro de los ejemplos en esta línea, pues el sonajero de terracota. Se le podría considerar también un juguete puzzle debido a que no existían los sonajeros en ese momento y pues está cubriendo una función de algo que no estaba ni siquiera estipulado como algo técnico, parte de la humanidad. Es esta parte que sería como un pre-bootleg o un proto-bootleg. Y pues pasamos a Grecia, Roma y Egipto, donde las figuras religiosas y los figurines los utilizaban para brindarles conocimiento a los niños, al igual que aquí en los perros con ruedas, y ya son parte de la civilización mayas y Mesoamérica. Todas las culturas tenían elementos que utilizaban para el desarrollo, el aprendizaje y la transición de los conocimientos. Pasamos un salto hacia los juguetes coloniales, y ya es donde se utilizó para evangelizar en la Nueva España. Aquí se observan los primeros materiales clásicos, que son la madera y la tela para la fabricación de los mismos objetos. Y muy de la mano con la revolución industrial, se empiezan a hacer los juguetes de metal y se hacen se convierten en serie, dejan de ser simples y fáciles. Van a la par con esta transformación histórica, esta parte de las eras del diseño
y también se va acoplando en los juguetes. Como digo, son un reflejo de la cultura de cada época. Esta transición nos lleva a un momento importante dentro de los juguetes Butler, que fue la primera Feria Internacional de Juguete. Aquí ya existían las tecnologías para fabricar prototipos de juguetes que son con latón y con plástico, que el plástico, a pesar de ser un material moderno, ya se convirtió en un material clásico en la fabricación de juguetes. Es cuando surge este icono, que son los luchadores de plástico. Aquí en México es un icono que se dio a conocer de México para el mundo, esta figura del luchador en esa posición, en lo que ayuda a su articulación, pues es para conocer, para su fabricación y conocer cómo es una pose de luchador que se quedó establecida dentro del imaginario mexicano. Y se producen en talleres desde 1940. Aquí ocurre la transición con la posmodernidad. Hasta ese tiempo, todo este tipo de juguetes se les consideraba no originales o sin licencia, y que son réplicas de algo que ya existe en la realidad. Con la entrada de la posmodernidad cambian totalmente su sentido del entendimiento y de la interpretación. Aquí la redefinición de la tendencia del juguete bootleg es que la moda bootleg deja de ser una copia, sino que es algo más allá. El entendimiento de la cultura, el entender por qué esos materiales, por qué esos colores, por qué esas formas, cuál es el significado detrás de esa figura. Y si se fijan aquí, pues con el boom de los animes, de las caricaturas, de los superhéroes y de todo este tipo de corrientes, los bootlegs empezaron a encaminar más a figuras antropomórficas para concluir con esta transformación de los bootlegs que representan temáticas en la realidad que están mezclando dos conceptos. El icono de estos dos personajes, por un lado, pues Mickey Mouse, un icono que todo mundo conoce, y Mario Bros mezclados en un solo personaje, rompe con lo establecido. Son dos compañías que no tienen a lo mejor algún tipo de vinculación, pero ya tienen un nuevo sistema de reinterpretación de la realidad. Y bueno, como conclusión, este juguete bootleg pasa de ser algo considerado como un elemento sin valor hacia algo que ya está reflejando totalmente la cultura, la sociedad. Tiene colores específicos, formas innovadoras, transformación de materiales y normalmente sigue estilos y tendencias. Y esta parte del juguete bootleg en la actualidad nos refiere que aún hay un proceso más de transformación que está en descubrimiento. Lo dialogábamos en la presentación de mi tesis sobre este tema. Con la incorporación de las nuevas tecnologías y la parte digital, quién sabe hacia dónde se orienta el futuro de este tipo de objetos. Es decir, cuál va a ser la transformación de estos juguetes y si van a seguir siendo tangibles o qué es lo que va a pasar con ellos. Y pues por mi parte sería todo.